muchas gracias por el amor que tú tienes para con todos nosotros, el hecho de darnos este nuevo día de vida, Señor, y de poder ver las obras de tus manos, ver el cielo, la tierra, todo lo que tú has creado, maravilloso, Señor. Te damos muchas gracias, porque dentro de tu creación también están los alimentos que comemos, Señor, que tú has creado para beneficio de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Y por eso te damos las gracias por el sustento diario, porque tú, Señor, Padre Santo, Divino Dios, muchas veces sin merecernos nos has traído el alimento a nuestro hogar. Y como dice tu palabra, tú haces salir el sol para buenos y malos, Señor. Y también haces caer la lluvia para buenos y malos, para que la hierba florezca, Señor. El campo se llene de, Padre Santo, de buenos frutos. Y por eso te damos muchas gracias, amado Dios. En el nombre precioso de Jesús te doy la gracia por cada hermano y hermana que se ha conectado, por aquellos que están enfermos, Señor, oramos por ellos en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, para que tú tengas misericordia de ellos, de sus familias, Señor, y los saques adelante. Padre Santo, glorifícate en sus vidas, Señor. Tu palabra nos dice, sáname y seré sano, sálvame y seré salvos, porque tú eres mi alabanza. Que ellos puedan pensar estas cosas en el lecho de enfermo, amado Dios, y puedan creer a tu palabra de que tú, Padre Santo, tienes control sobre todas las cosas y que tú eres bueno y tú sabes las cosas mejor que cada uno de nosotros. Por eso entregamos este servicio en tus manos, orando también por los hermanos que se congregan de otras iglesias, Señor. También oramos por ellos en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, para que a través de esa unión, Señor, sea por intermedio del internet o sea física, tú nos unas en un mismo espíritu, en un mismo sentir, creyendo lo mismo, que tú eres Dios, tú te mereces toda honra, toda gloria y toda exaltación. Por eso te damos las gracias, Padre, también por tu palabra, porque tu palabra es espíritu, es vida para nuestras vidas, es lumbrera a nuestro caminar. Tu palabra dice que es refrigerio y sanidad para nuestro cuerpo, Señor. Por eso te damos muchas gracias, amado Dios, en el nombre precioso de Jesús. Y ahora vamos a comenzar, Padre Santo, este servicio para tu gloria, para tu honra y para el beneficio de nuestras vidas, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. A ver, amados hermanos, nuestro hermano José Fuentes tiene la palabra hoy día. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. ¿Se escucha bien? Amén. Padre Santo y Santo, damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús por este nuevo día de vida. Gracias, Señor, porque usted es bueno para con toda la humanidad. Gracias, Señor, porque nosotros vivimos, porque usted vive, Señor. Padre Santo, le imploramos que usted nos guíe en todo lo que tengamos que hacer esta mañana. El Santo Espíritu, Señor, nos ayude y que usted retire, Señor, todo espíritu que quiera bloquear nuestras mentes y que podamos traducir su palabra para su honra y su gloria. Le damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Señor, bendiga, hermanos. Había un hermano que decía todos los viernes son de victoria. Pero yo creo que todos los días son de victoria para aquel que anda en el Señor Jesús. Porque dice la Biblia, porque Él nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Y somos más que vencedores en el nombre de Jesús. No podemos ser más que vencedores con nuestra fuerza, sino en el nombre de Jesús. Como decía tu hermano Pedro en la mañana, que si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la hacemos, a Josué el Señor le dijo que nadie le podría hacer frente. Entonces, con la ayuda del Señor necesitamos tener palabra y más palabra. Hoy día estaremos estudiando algunos versículos y empezaremos en San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, también se nombrará en la mañana. Entonces, del 1 al 4 leeremos primeramente, y dice así: dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad en las cosas en las cuales has sido instruido. Amén.
Entonces, muchos antiguos saben quién era Lucas, algunos lo han escuchado de nombre, pero Lucas no era judío, y Lucas escribe una carta no a la iglesia, sino que la escribe a Teófilo. Y esta carta después pasó a ser parte de los 4 evangelios. El nombre Lucas significa iluminado o alguien que ha sido iluminado. Y Lucas sale también en la Biblia, en Colosenses 4:14. Cuando Pablo dice, mi buena amiga. Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces Pablo, cuando los saluda a la iglesia de los colosenses, dice que también los saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces aquí nos habla de que Lucas era médico. Amén. Era médico. O sea, un hombre que tenía buena educación, y también lo saluda Demas. Amén. Entonces aquí da testimonio también acerca de Lucas. Amén. Entonces también en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10 y verso 11. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque, hablando Pablo a Timoteo, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Presente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces aquí, la primera parte, en la salutación, saludaba Lucas y también saludaba a Demas. Pero acá, en esta otra parte ya, Demas se había retirado. Y dice el verso 10, porque Demas, dice Pablo, me ha desamparado, amando este mundo. O sea, aquí hay una gran enseñanza, que no importa el puesto que tengamos, no importa que trabajemos con gente muy fuerte del Evangelio, porque si nosotros amamos este mundo, dejaremos lo que Dios nos ha dado. Muchas veces yo he escuchado acá, cuando llegué a Australia, decían algunos hermanos, el Señor me mandó aquí y yo vengo venciendo y para vencer. Pero empezó a pasar el tiempo y ya no van a ninguna iglesia, no oran y no hacen nada. Es porque amaron este mundo. No así que ellos están tomando, bailando, haciendo cosas. Pero cuando uno va a este mundo, puede ser que ame las comodidades. No es necesario que ande en vicio. Pero si ama este mundo, ya no ama al Señor. Amén. Dice el Señor, no podéis amar al Señor, o vaya al mundo, o amáis a mí. Entonces, la persona, no importa la relación que tenga, puede ser amigo pastor, amigo de hermano Pedro, gente que está instruida en la palabra, eso no lo libra que el amar al mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el mundo. Entonces, aquí las dos partes del testimonio de Lucas, o sea que aquí está hablando que era un hombre fiel. Amén. Entonces Lucas también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como en Hechos capítulo 1, dice, en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, está hablando de Teófilo nuevamente, Lucas, que en el primer libro él habló de las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándole del reino de Dios. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Entonces Pablo, en el segundo libro que él escribe, también se lo escribe a Teófilo, no le escribe el libro a la iglesia. En el primer libro tampoco le escribe el libro a la iglesia, pero el Espíritu Santo de Dios permitió que esta enseñanza pasara a nosotros, a la iglesia. ¿Ven? Porque aquí se ve lo que hace una persona cuando estudia, es de beneficio para muchas personas. Entonces Lucas era un hombre que estudiaba y se preocupaba y por eso nosotros aquí tenemos una enseñanza que no está escrita en los otros evangelios, ¿ven? Ni en otros libros. Entonces, por tanto, cuando una persona se preocupa de estudiar la palabra y enseñarla conforme a la voluntad de Dios. Entonces, después dice que el Señor se apareció, 40 días se le apareció, y después nos mandó que no se moviese. Entonces, algunas personas dicen que la gente esperó el Pentecostés 50 días, y el Señor se le apareció durante 40 días,
estuvo 6 días en la tumba, serían 46 días, o sea que ellos no esperaron el Pentecostés solo en el aposento alto 50 días. Amén. Entonces vamos nuevamente al capítulo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, hubo mucha gente que nos dice quiénes son, que trataba de poner en orden las cosas. Entonces, Lucas se preocupó de indagar, de preguntar, se tomó su tiempo y nos sale aquí cuántos años son, que se fueron. Lucas se creó en el año 60, no sabemos qué año se convirtió Lucas, pero Lucas se preocupó, pongámosle 10 años, quizás más, quizás menos, pero tomó un tiempo a averiguar bien las cosas porque él sabía que tenía que escribir algo que fuera cierto, ¿ven? Cosas que fueran verdad. Entonces dice poner en orden, o sea, él trató de explicar bien a la gente cómo fue el asunto. Entonces pues dice, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron. O sea, Lucas recibió la información de los apóstoles con sus ojos y lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Amén. Entonces, hay personas que tienen ministerio de la palabra, hay personas que son maestros, pero los ministerios no son dados por hombres, los ministerios son dados por Dios. Yo he conocido gente que lleva un año convertido y se van por el mundo enseñando la palabra y haciendo clases y de todo. En un año no pueden aprender lo de Dios porque lo de Dios es muy grande, tiene que tomar un tiempo. Pero entonces por eso la gente se comete algunos errores, ellos tienen buena intención, pero la buena intención no sirve, tiene que haber conocimiento, tiene que haber un llamado. Y si no hay un llamado, tiene que ser un tiempo. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, Efesios 4, amén, Efesios 4, 11 al 16. Y dice la palabra del Señor, y el mismo que es el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que el Señor constituye maestros, entonces el Señor le da la capacidad para aprender, la capacidad para enseñar. Porque la persona puede aprender, pero no sabe enseñar, es un don, amén, es un don de Dios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, cada vez que un maestro habla, no es para ofender, no es para que lo vean que él es el mejor, sino que es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Entonces, toda la que haga la enseñanza es para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que, o sea, la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Entonces dice que los ministerios son hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que no estamos de acuerdo a veces entre nosotros. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero hay cosas que todavía no estamos de acuerdo, porque uno la entiende bien y el otro no. Entonces, cuando viene la enseñanza, todos entendemos las cosas de la misma manera, como dice, haya un mismo sentir en vosotros. Entonces, antes unos creen una cosa, otros creen otra, otros las creen aquí, otros las creen allá, pero hay una sola verdad. Entonces, cuando están los ministerios, llevan a la iglesia a la unidad de la fe, a creer lo mismo, y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero esto toma ese tiempo, pero se trabaja en eso y se logra. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del horror. Entonces la persona que no está siendo enseñada es una persona fluctuante. Un día está en el top, otro día está en el suelo. Un día está espiritual, el otro día no quiere nada. Fluctúa. Entonces, cuando viene la enseñanza ya no fluctúa, así que no que se mantiene, ya no es un niño fluctuante, sino que es una persona madura espiritualmente, y la doctrina cuando viene, por el conocimiento de la palabra, inmediatamente él capta que no es así. Amén. A veces escucho mensajes en la televisión y usan dice esto dice la Biblia y no dice eso la Biblia, yo inmediatamente lo cambio. ¿Por qué? Porque si no, ellos están diciendo algo que no dice la Biblia o están tergiversando, ¿para qué la escuchar? Quizás yo mismo puedo ser engañado. Entonces, dicen que ellos están con astucia las artimañas del horror. Se hacen astutos. Ellos no le dicen a usted que lo está engañando.
Si usted no tiene conocimiento, yo no tengo conocimiento, Dios me engaña. Yo lo vi en Chile cuando fui, hacían cosas, pero increíblemente, pero tenían que hacerlas. Entonces, uno no puede guiarse por las emociones, sino que tiene que guiarse por el conocimiento de la palabra. Por eso es lo importante, los maestros, los pastores, todos los evangelistas en la iglesia, porque ellos están trabajando para que la iglesia camine en la luz. ¿Amén? Si no, verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad, el amor. O sea, dice que hay que seguir la verdad en amor. ¿Por qué? Porque cuando la persona empieza a crecer en la verdad, empieza a ver muchas fallas a veces en las personas. Entonces, el amor no le ve la falla, ve que necesita enseñanza. ¿No? Crezcamos en todo, en aquel que en la cabeza está Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, lo que la iglesia, todos nos necesitamos, ¿amén? Nadie puede decir, yo no te necesito, necesitamos, pero también necesitamos obedecer lo que se nos enseña, ¿amén? Necesitamos obedecer lo que se nos enseña. Yo aquí, desgraciadamente, cuando llegué a Australia, venía hermanos que eran evangelistas allá en Chile, otros eran profesores, otros predicadores, y después empezaron a alejarse a poquito, y después al último ya no van a la iglesia. No querían nada. Antes iban 5 días a la iglesia. Después fueron 4, después 3, después 2, después 1 y después nada. Porque todo empieza de a poco. Entonces, por eso es importante lo que dice la Biblia, que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo no juzgo a nadie, no juzgo, pero si nosotros no amamos a Dios por sobre todas las cosas, le vamos a dar más importancia a otra cosa que no es la palabra del Señor. Tenemos 7 días a la semana y no le damos ni un momento al Señor. Eso quiere decir que no estamos muy bien. Quiere decir que no estamos como demás. Entonces es importante darle tiempo al Señor. Veamos otra vez Lucas. En Lucas 1 nuevamente Amalek dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Uno siempre tiene que buscar la verdad. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, dice, con diligencia, o sea, con mucho mero, con mucho afán en investigar, no investigó así. Hay gente que es buena para investigar, nuestro hermano Pedro investiga por todos lados. A lo mejor debería ser detective. Entonces, el detective espiritual, ¿eh? Y como tiene cuerpo, le tendrían miedo, bien. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Dios. Entonces él se preocupó de poner las cosas en orden. Entonces, para poner las cosas en orden, tiene que haberse tomado su tiempo. Amén. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Le dijo a los que habían creído en él. O sea, cuando Dios nos salva a nosotros, a veces no conocemos bien la verdad. Y para conocer bien la verdad, tenemos que escuchar, tenemos que leer, tenemos que aprender. Porque dice el Señor, esas personas habían creído en él. Entonces, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, haciendo estas cosas, le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, pero Timoteo era salvo. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Nosotros somos salvos no por las obras que hacemos. Somos salvos porque aceptamos a Cristo y le seguimos a Él. Amén. Por fe, por gracia. Pero, ¿por qué Pablo le dijo a Timoteo, te salvarás a ti mismo si eras salvo? Y a los que te oyeren. Porque a veces cuando estamos en el Evangelio hay cosas que no tienen atado a nosotros. No le hacen las cosas, usted sabe lo que lo hace. Amén. Entonces, cuando uno conoce la verdad, lo liberta. Lo quiere decir que deja de hacer eso que está haciendo, que no era correcto. Personas que hacen cosas que no son correctas. Entonces, cuando empieza a ver la verdad, entonces Dios le empieza a explicar cosas que no debe hacer. Entonces, ahí él es liberado porque ya no hace lo que no le agrada a Dios. Vamos a leer más adelante en el mismo Lucas. Dice así la palabra del Señor. Verso 5 adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Amén, lo bajar hasta ahí para ir más adelante. Dice que en los días del rey Herodes había un sacerdote llamado Zacarías. Amén. Vamos a ver el significado del nombre Zacarías. Zacarías significa Jehová recuerda. Imagínense, Jehová recuerda. El nombre Zacarías. Y su esposa se llamaba Elizabeth. Y Elizabeth significa el juramento de Dios. El significado, todos los nombres tienen significado. También ahora no sé, pero antes tenían significado. El otro día yo estuve viendo el significado de mi esposa, Silvia, y también sale ahí, todo sale, ¿no? Entonces, así he visto el significado de varios nombres, pero hay nombres que no aparecen. Porque ahora la gente le pone un nombre, antes se usaban mucho los nombres, ahora ya van cambiando nombres, bien. Pero aquí hay algo que, el verso 6, Zacarías era, verso 5, de la clase de Abía, era una clase sacerdotal, y su mujer era de las hijas de Aarón, venía de Aarón, o sea, los dos venían de una clase sacerdotal. Su pasado era una clase sacerdotal. Verso 6 es un versículo que nos va a hacer pensar, como todos los versículos, dice, ambos eran justos delante de Dios. ¿Por qué nos va a hacer pensar este versículo? Porque hay una parte de la Biblia que dice, no hay nadie que busque a Dios, no hay justo ni a uno, todos se hicieron inútiles. Pero acá dice que ellos eran justos, pero en esa parte dice que no hay nadie que busque a Dios, no hay justo ni a uno. Cuando la persona, en el tiempo que se escribió a ellos, no, nadie buscaba a Dios. Pero después en este tiempo la gente buscaba, algunos buscaban a Dios. Entonces, Zacarías y Elizabeth buscaban a Dios. Y también es justo es por la fe, no es por las obras. Entonces, el Antiguo Testamento dice, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, pero acá dice que era justo delante de Dios. La palabra de Dios no se puede contradecir. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Todo lo que el Señor les mandaba lo obedecía, los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, ¿ellos pecaban o no? Claro, siempre la gente va a pecar, todos pecamos, pero a veces uno peca hablando mal, pensamientos, pero ellos ante Dios eran justos. Amén. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces, verso 8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte el ofrecer el incienso entrando en el santuario. Entonces acá, muchas veces nosotros lo leemos y pues, si nos detenemos a ver qué era, le tocó, dice, en suerte, el viene también se habló de la palabra suerte, pero se hablaba suerte en cuanto a dinero, en cuanto a ambiciones. Pero yo estaba estudiando y buscando qué es lo que significaba suerte en ese tiempo. Suerte era tomar un objeto de su vestimenta, puede ser un gorro, cualquier cosa, y echar piedra adentro. Y después tirar las piedras hacia arriba, pescar las piedras, tirar hacia arriba, y donde cayera la piedra, cayera una piedra, y el frente de la persona era el que tenía la suerte. Entonces ellos echaron suerte y le cayó a Zacarías. Es bien importante esto. Ahora, Zacarías era un sacerdote que pertenecía al turno de David, porque David hizo 24 turnos en los sacerdotes. Usted lo lee en Crónica, Crónica 24. Entonces, al sacerdote que le tocaba suerte tenía que servir en el templo 1 o 2 veces al año. Pero en este tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, había tantos sacerdotes que en aquella época que les tocaba ofrecer sacrificio una vez en toda su vida. O sea, una vez en toda su vida podía quemar incienso. Una vez toda su vida. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros?
Dice Dios que a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes, ¿cierto? Y nosotros no tenemos que esperar una vez en toda nuestra vida para entrar al lugar santo para ofrecer sacrificio. Dice que se nos abrió una entrada libre a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y podemos entrar las veces que queramos a ofrecer sacrificio. Tenemos un gran privilegio que no tenían ellos. Ellos tenían que entrar una pura vez. Nosotros podemos entrar todos los días. O sea, tenemos un gran privilegio por la sangre de Cristo de ofrecer sacrificio a Dios, alabar a Dios siempre. Entonces, cuando a este varón le tocó ofrecer sacrificio, verso 11 dice, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha de las tablas del incienso. Se le apareció un ángel. ¿Cómo sabía él que era un ángel? Amén. Tiene que ser algo muy espectacular, un ángel, ¿cierto? Resplandeciente, el rostro distinto. Entonces, cuando se le apareció el ángel, se turbó Zacarías y le vino temor. Pero el ángel le dijo, no temas porque tu oración ha sido oída. Vemos antes, Elizabeth, verso 7 dice, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, mejor tenían más edad que el hermanito José. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Pongámonos que Zacarías se casó a los 20 años, tenía 70, 50 años. Él había pedido por tener un hijo, pero ya después de cierta edad quizás ya declinó de pedir. Pero cuando él pidió, el Señor le dijo, tu oración ha sido oída, ya había sido oída. Dijo, tu oración ha sido oída. No le dijo fue oída, fue ahora, ha sido, o sea, fue un tiempo pasado. Eso quiere decir que cuando pedimos algo al Señor, el Señor nos escucha. ¿Amén? Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces tú pediste un hijo, le dice el ángel, tu oración fue oída, Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Quién es el que le dijo paso grande, hermano? Este anunciamiento? ¿Ven? El anunciamiento lo dio un ángel. ¿Ven? Y llamará su nombre Juan y tendrá gozo y alegría. Ya le dijo, ya estáis viejito, ya estás contentito con tu baby. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Esta es una palabra bien importante. Muchas personas que dicen grande, tienen mucho dinero para que todos lo miren. Pero Juan Bautista le dice, el ángel va a ser grande delante de Dios. Va a ser una persona que Dios la va a usar con poder. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces el ángel le dice que Juan el Bautista no tenía que beber vino ni sidra. El vino, la sidra es el licor, amén. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esta palabra el Señor me la dio a mí cuando recién entré a la iglesia, cuando tenía una semana en la iglesia. Entonces lo que yo entendí de esto era que uno para ser lleno del Espíritu Santo no tiene que beber vino, ni licor. A mí me gustaba mucho el licor, no me gustaba mucho el vino, pero yo era bueno para el licor. Me acuerdo que en mi pieza yo tenía un ropero ahí, y abajo del ropero, del burro, como dicen acá, tenía una caja llena de botellas de licor. Tenía cacao, tenía ron, coñac. Y el Señor me llamó, y yo todas las noches te acostarme cuando hacía frío. Tenía una botellita chica de esa plana, un octavo, y le hacía una mezcla y me la tomaba y me quedaba dormido. No era borracho, pero me gustaba. Todas las noches me mandaba a su mamá. Y cuando el Señor me llamó en el mismo mes a mi hermano Carlos, mi hermano uno, llamó a los tres juntos, y justo en ese mes se había casado con mi hermana y había quedado ahí en unos jarrones, había quedado vino arreglado, había mucho vino y más en las cajas de licor que teníamos. Nosotros tres nos miramos los tres, porque mi hermana se casó el día domingo y el miércoles ya, el día lunes se nos llamó, entonces el lunes teníamos ya que tomar decisiones. Era un día, por eso que estaba el vino ahí. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer con esto? Con esta botella, son caras, era caro el licor. Entonces dije, uno dijo, podíamos venderla, pero otro dijo, no, pues sí, vamos a vender veneno, si nosotros lo vamos a tomar, ¿para qué vamos a vender para que otro sea perjudicado? Así que hicimos una decisión
y todo el licor, todo lo botamos por el alcantarillado. Damos todo. Y desde ese día, nunca más, ninguno de nosotros tomó vino, nunca más. Ni casamiento, ni nada, nunca más. Porque recibimos dentro de nosotros que si queríamos ser con el poder de Dios, tener el Espíritu Santo, tenemos que dejar esas cosas. Y nunca más nos lo atraen. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones, amén, hay que tomar decisiones. Y también nunca más bailé, desde que entré, nunca más bailé. Porque ya no necesitaba el vino, no necesitaba bailar, no necesitaba los cómicos cochinos o nada, no lo necesitaba. ¿Por qué? Porque tenía a Cristo. Había entendido que Cristo es la perla de gran precio y que uno para comprar esa precio tiene que dejar muchas cosas. ¿Amén? Que dejar muchas cosas. Y después del verso 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá adelante con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, Juan Bautista, antes que naciera, ya tenía un trabajo que hacer, ya el Señor no tenía un trabajo para él. Entonces, dijo Zacarías al ángel, ¿de qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Se imaginan? El ángel está diciendo algo y él dice, quiero conocer esto, como decir, no creo que esto pase. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán. Amén. ¿Cuándo se cumplirán? En su tiempo. Amén. Entonces muchas veces el Señor nos habla a nosotros, nos dice cosas que va a hacer con nosotros y nosotros no creemos. Entonces ahí es donde tenemos problemas. Cuando Dios nos habla a nosotros, aquí le habló por un ángel, o si Dios usa un predicador a alguien, y sabemos que Dios nos habló por él, tenemos que creer y hacer lo que él dice. Amén. Entonces, hermanos del Señor, ¿el Señor escucha la oración? Amén. ¿El Señor quiere que seamos ya el Espíritu Santo? Amén. ¿El Señor quiere que conozcamos bien la palabra? Amén. Vamos a ver el verso 17 y ahí vamos a concluir. Porque uno 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea, lo que quiere decir así, que no es que el poder que tenía Elías se lo pasó, no, sino que el mismo poder, el mismo Espíritu Santo que actuaba en Elías, el mismo Espíritu Santo viene a actuar en él. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que Dios tiene para nosotros en este día? Uno es que creamos las cosas que son ciertas, no creamos la mentira. Ahora hay muchas mentiras en internet que ponen ahí, ellos la ponen para ganar dinero porque si más gente lo ve, más plata ganan. Entonces, estudiando la palabra, creer cuando nos predican, creer y no dudar, amén, ser lleno del Espíritu Santo, buscar a Dios, ser lleno, porque si no tenemos el poder del Espíritu Santo, Juan Bautista convencía a la gente porque era buen hablador, ¿no? Porque el poder de Dios hablaba por él. Entonces, si Dios habla por nosotros, la gente va a escuchar y va a entender. Y claro que el consumado que no quiere escuchar no va a escuchar, no quiere. Pero los que son de Dios, dice, oye la voz de Dios, porque es de Dios, oye mi palabra. Entonces Él nos ayuda a cada uno de nosotros y que de acuerdo a lo que Él nos enseñó, porque a cada uno le enseña algo, podamos cumplirlo con su ayuda. Vamos a orar entonces, hermano, ahora. Darle gracias al Señor. Padre Santo y Dios Santo, damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús, por permitirnos reunirnos, Señor, a través de estos medios. Gracias, Padre Santo, por esos hombres de Dios que lucharon, Señor, y podemos tener esta enseñanza, que son maravillosas, Señor, si nosotros las tomamos en cuenta. Ayúdenos, Señor, a creer en su palabra, a creer cuando usted nos habla en visión, cuando nos habla en sueño, o cuando nos habla por predicadores, o por un hijo nuestro, o por un familiar nuestro, que podamos creer y obedecer, porque su palabra dice que la obediencia es mejor que hacer sacrificio. También ayúdenos, Señor, a obedecer su palabra, a creer en ella, y le damos gracias, Señor, por nuestros hermanos que se han conectado, y oramos también por nuestros hermanos que no se han conectado. Usted ponga en sus corazones conectarse, Señor, para la gloria de su nombre, que más gente se conecte, más gente significada, porque su palabra nos significa y nos ayuda, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.